Todos conocen a famosos asesinos, tal como el asesino del Zodiaco, Ed Gein de Masacre en Texas o qué tal Jack el Destripador. Todos viles y sanguinarios, famosos gracias a la TV y a las películas. Pero esta serie será dedicada para conocer a los peores asesinos de cada país. Los peores asesinos por país. Número 1. En este listado comenzaremos por Colombia. Hablaremos de Pedro Alonso López, mejor conocido como el Monstruo de los Andes, quien a sus apenas 8 años fue echado de su casa por abusar de su hermana menor. A partir de ahí vivió en las calles, fue violado y sodomizado. En más de una ocasión pasó por experiencias terribles para su temprana edad. Comenzó a hurtar para sobrevivir, escalando al robo de autos fue detenido. Estando preso recibió una paliza, en la cual Pedro asesinó a 3 de sus agresores con fin de venganza, cortándoles el cuello con un cuchillo casero. De manera sanguinaria y fría, lleno de satisfacción por su acto, agarró gusto a matar. Le dieron solamente 2 años más de sentencia. Al salir de la cárcel en 1978, sus primeros días en Perú, mató a más de 100 chicas jóvenes de tribus locales, de la manera más cruel y enfermiza, cortándole las muñecas, violándolas y acechando incluso por horas para conseguir su objetivo. En 1980 fue capturado cuando intentaba raptar a una niña. Con sus apenas 2 años de edad, iba con su madre al supermercado. Gracias a la ayuda de varios comerciantes fue que se salvó, pero eso no lo detuvo. Siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día, porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones de matarlas. Pedro explicó que primero violaba a sus víctimas, entonces las miraba fijamente para después estrangularlas. Disfrutaba de ver que la vida se marchitara en ellas. Aún así declaró que el horror continuaría después de su muerte. Alegremente y sin remordimientos, confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas, esto solamente en Ecuador, 100 más en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Fue declarado enfermo mental y se internó en un instituto. Tras 14 años, debido a su buen comportamiento, lo liberaron. El día que salió no cabía de sí en felicidad, gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios. Después de eso no se volvió a saber de él o de ninguno de sus asesinatos, pero algo que nunca olvidaremos es su frase: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día cuando esté en libertad sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar, es mi misión. Número 2. Japón. Miyuki Ishikawa, la matrona asesina. En la década de los 40, Miyuki Ishikawa trabajaba como directora de la maternidad del hospital Kotobuki en Tokio. Eran momentos difíciles económicamente. La demencial presión de Miyuki la llevó a dejar morir a centenares de infantes recién nacidos, creyendo que así les evitaría una vida de angustia. No atendiéndoles, los dejó morir de hambre, los cuales se ahogaban en llanto, de desahucio, quemándose su estómago por los ácidos estomacales, algunos por su propio reflujo o enfermedades. Viendo la oportunidad macabra, pronto comenzó un negocio de muerte con su esposo Takeshi, convenciendo a los padres a pagar alrededor de 4,000 yenes a cambio de que ella se librara de ellos permanentemente. Los oficiales arrestaron a la pareja el 15 de enero de 1948. Pronto descubrieron 40 cuerpos esparcidos en el barrio de Shinjuku. También encontraron 30 cuerpos más en un templo. El estado de descomposición y la cantidad de los restos que había dificultaron la determinación total de las víctimas. Siendo en ese tiempo un caos de leyes, fue tomado como asesinatos por inasistencia. Por esta razón, solamente fue sentenciada a solo 8 años de prisión, mientras que Takeshi, el doctor Nakayama y su asistente Kishi Mashako recibieron 4 años de encarcelamiento por ayudar en los asesinatos. En 1952, la pareja apeló su sentencia y la Corte Superior de Tokio revocó su tiempo en prisión por mitad de la sentencia oficial. Número 3. Argentina. Jerónimo de Solán, curandero que además de predicar, aseguraba que era una especie de enviado de Dios. Lo habían echado de varios pueblos y había estado preso por practicar brujería y medicina ilegal. Sus seguidores eran personas con muchísimo odio hacia migrantes europeos. Ellos lo llamaban Tata Dios o Médico de Dios. En la noche del 31 de diciembre de 1871, junto a una treintena de seguidores, entraron al edificio del Juzgado de la Paz, donde robaron sables y lanzas que se guardaban en ese lugar. A las 4 de la mañana, los guardias todavía dormían después de la fiesta de fin de año. El único preso, un indio llamado Nicolás, fue liberado por sus seguidores. El primer ataque ocurrió en la plaza de la ciudad, mientras un joven italiano arrastraba un organillo, cuando literalmente fue degollado por la horda.
la cual gritaba: "¡Viva la religión! ¡Maten a los gringos!". A partir de ese momento se desató la mayor matanza ritual que haya ocurrido en Argentina. Fueron 36 las víctimas inocentes, entre ellas varios niños, apuñalados, degollados, con lujo de violencia y odio. Fueron masacrados también un grupo de ingleses. De allí se dirigieron a los campos de cacería cercanos y continuaron su matanza en un almacén, donde mataron a la familia del general Vasco de Chapar. Una de ellas era una pequeña de 5 años y un bebé de meses, y los pasajeros que se hospedaban allí. Al darse cuenta, de inmediato una comisión militar, policía y vecinos salieron en búsqueda de los asesinos, dándoles alcance. El enfrentamiento terminó con una docena de los seguidores del Tata, y otros fueron detenidos. Capturaron a Tata Dios, quien siempre juró ser inocente por los trágicos sucesos. 4 días después de la masacre, Jerónimo Solán fue asesinado a balazos cuando se encontraba en los calabozos del juzgado de La Paz. En total fueron un aproximado de 65 víctimas, todas y cada una de ellas violentamente masacradas por odio y por intolerancia. Número 4. Ahora pasamos a México, donde desgraciadamente habitaron un grupo conocido como las Poquillachis, asesinas seriales que cometieron actos atroces entre 1950 y 1964, principalmente en la ciudad de Guanajuato, México y Jalisco. Eran 4 hermanas de la familia González Valenzuela: Carmen María de Jesús, Luisa y su líder Delfina. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles de Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en mayoría prostitutas, prácticamente esclavizadas a su servicio, las cuales, después de dejarles de ser útiles o estando embarazadas, les provocaban abortos o eran asesinadas a golpes, a punta de objetos punzocortantes o provocando heridas que en ocasiones no eran mortales, y repetían hasta causarles la muerte, sin importarles su condición, convirtiéndose en infanticidas y asesinas despreciables. También mataron a algunos clientes por incumplir en sus pagos o por hurtar su dinero. Tenían de cómplice a un capitán del ejército, el cual era amante de Delfina. Enterraba los restos de las víctimas en sus patios traseros, apilado uno tras otro, o en un cementerio clandestino. A causa de rumores y escándalos de sus burdeles y cantinas, fueron acechadas por autoridades. Luego de varios meses y careos, interrogatorios, finalmente Delfina y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, recibiendo la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas sin poder obtener su libertad. Su número confirmado es de 91 víctimas, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas. Esto sin contar la vida de las embarazadas que llevaban dentro. Esto las convirtió en las asesinas más prolíficas y con mayor número de víctimas en toda la historia de México, aún más que cualquier asesino serial mexicano. Número 5. Si bien Canadá es conocida como un país cálido y con personas amables, también esconde un lado oscuro, en una familia con una máscara hipócrita de religiosos. Butter Box Babies, o los bebés de la caja de mantequilla. Este fue el nombre conocido para los asesinos. Lilia Gladys Cullen, hija de una familia de fuertes lazos hacia una iglesia adventista del séptimo día, y William Pish Young, graduado del Colegio Médico Evangelista. Se consideraba un médico misionero dedicado a la difusión del evangelio y al mismo tiempo a cuidar enfermos, pero todo se tornó oscuro. Ellos fundaron el Sanatorio de Vida y Salud. Su capital obtenido apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes. Por eso Lilia comenzó a trabajar de partera, pero comenzaron a brindar servicios ilegales totalmente enfermizos. Al contratar el cuidado de los bebés, los Young garantizaban la privacidad y discreción, evitaban la publicidad y ofrecían la promesa de proteger a las jóvenes madres de chismes. La cuota oscilaba entre 100 y 500 dólares canadienses. Además, si un bebé moría en la casa, había una cuota de entierro de 20 dólares que cubría un velo por 5 dólares y el resto era dado a los Young por su presencia en el entierro.
La tarifa incluía en el costo un ataúd de pino, los cuales en realidad hacían con productos lácteos, como por ejemplo cajas de mantequilla, obtenidos de la tienda local de abarrotes. Con todos los honorarios y las ventas de los bebés, los Young fueron capaces de comprar una casa de maternidad ideal y se hicieron propietarios en 1933. Algunos padres de los que fueron a la casa de maternidad solo por los servicios del parto, se les dijo que su hijo había muerto, cuando en realidad no fue así. Ese niño podría ser dado en adopción dependiendo de las necesidades y deseos de los clientes. Los Young separaban gemelos o hermanos para crear familias completas, se acomodaban a la necesidad de cada pareja. La adopción se estaba convirtiendo en un gran negocio. Muchas parejas a quienes les resultaba imposible adoptar un niño estaban dispuestos a pagarle a los Young generosas cantidades que iban hasta los $10,000. Desafortunadamente no todos los bebés eran sanos o aptos para la adopción. A estos se les dejaba morir, se les daba de comer solo agua con pan. Una vez muertos, a los bebés los ponían en cajas de mantequilla. Es probable que los padres adoptivos nunca supieran su procedencia, aún así estaban agradecidos y dispuestos a pagar desde $1,000 hasta $10,000 por su bebé elegido. El 4 de marzo de 1936, los Young fueron acusados de cargos de homicidio. Debido a la muerte de una joven y su bebé, el ministro de Salud Pública, Davis, ordenó a la policía montada a investigar todas las muertes conocidas en la casa de los Young. Admitió más tarde haber enterrado entre 100 y 125 bebés en un campo, propiedad de los padres de Lila. Aún así, fueron absueltos de los cargos de homicidio, esto gracias a que sus clientes eran políticos y personas prominentes que habían utilizado los servicios de los Young durante años. En 1940 se modificó la ley de las casas de maternidad y cuando los Young solicitaron la licencia, les fue rechazada. 5 años más tarde, se les ordenó cerrar la casa. Continuaron con problemas legales y esto los condujo a la ruina. William y Lillian Young tuvieron 5 hijos, 2 se quedaron en Nueva Escocia, 2 se mudaron a Ontario y 1 se fue a Estados Unidos. El cáncer acabó con William unos años más tarde. Lila murió 70 años más tarde. En su tumba está escrito la leyenda "hasta que nos volvamos a ver". Fue enterrada cerca de donde enterró a cerca de 150 niños en una caja de mantequilla.